La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayel. Tendrálo aún en memoria mi alma, porque en mí está humillada. Esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar, callando en la salud de Jehová. Bueno es al hombre si llevare el yugo desde su mocedad. Aun cuando leímos este pasaje en las Lamentaciones de Jeremías, esto nos sirve como una especie de base para regresar al último capítulo que hemos estado analizando un poquito en el libro de los Jueces, capítulo 6. Recordamos a Gedeón, recordamos la manera como Gedeón buscó a Dios, tratando de esconder, de ocultar, de poner a salvo la semilla que Dios había puesto en su corazón. Vimos cómo inició su camino de búsqueda, vimos su lucha contra los madianitas, los amalecitas, los orientales, lo que eso significa en nuestra propia alma, en nuestra propia vida. Vimos también el simbolismo de aquellos a quienes llamó para ayudarle. El primero de ellos era olvido y después los otros tres a quienes llamó. Y después, el martes pasado, vimos el significado espiritual del vellón. Le dijo Gedeón a Dios: si tú vas a utilizarme para la salvación de Israel, te pido un favor. Yo voy a poner un vellón de lana en la era, el lugar donde se trilla el trigo. Y si solamente hay agua en el vellón y todo lo demás está seco, yo voy a entender que tú vas a salvar a Israel, a mi pueblo. Podríamos decir, a transformar la vida de mi hogar, de mi familia, de mi entorno. Y vas a usarme para ello. Sucedió eso. Vimos como al día siguiente el vellón estaba tan lleno de agua que exprimiéndolo se llenó un vaso con ella. Recordábamos el Salmo de 23 donde dice: mi copa está rebosando. Y el hecho de que cuando pueda estar seco todo en derredor de nosotros, no hay nadie que nos aliente, nadie que nos ayude, nadie que nos empuje, nadie que haga nada para vernos caminar. Sin embargo, si tenemos el alma llena de la presencia de Dios, con gozo, con paz, con amor, con paciencia, con fidelidad, con fe, con todo esto que el Señor nos da, en realidad no solamente tendremos para nuestra propia necesidad, pero también tendremos para compartir y para dar. Pero la última parte de este capítulo dice, leo los dos últimos versículos de Jueces capítulo 6. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. ¿Cuál de las cosas, o cuál de estas dos cosas nos resultaría más fácil hacer? Decirle a Dios: Señor, no importa que tan seco sea el mundo en derredor de mí, no importa que nadie camine contigo, no importa que nadie me ayude o me ponga un ejemplo, no importa que nadie me aliente con su fe o me ayude para tener paz, porque la trasfunde de lo que aquella otra persona tiene y me contagia. Dame a mí el gozo, dame a mí la fuerza, dame a mí la fe, dame a mí la paz, llena mi copa hasta rebosar y ayúdame para compartir. Qué bien resulta esto. Dios nos ama lo suficiente como para hacerlo. Pero ¿qué sucede cuando es todo lo contrario? Cuando todo en derredor nuestro está húmedo, con vida, con bien, con éxito, con prosperidad, y solamente nosotros parecemos estar secos. ¿Qué pasa entonces? No es raro
ver que Dios bendiga donde nosotros quisiéramos ser bendecidos. No es raro ver que hubiéramos querido una determinada cosa que en el último momento se nos escapa de las manos. No es raro que todo parezca ir bien para otras personas y solamente para nosotros parece ir mal. Alguna vez en algún póster había un niñito contra un rincón y decía, todo yo, todo yo. Era un póster, pero podría aplicarse a la experiencia que recibimos algunas veces. Parece que tenemos la culpa de todo o que se nos achaca la culpa de lo que va mal y que nadie puede entender nuestras razones o nuestros motivos porque ven los suyos propios o porque no podemos explicar los nuestros. Y parece como si el vellón de nuestra alma estuviera completamente seco cuando todo lo demás está próspero, cuando todo lo demás parece verse bien. Gedeón le pidió a Dios esta señal: si de veras tú vas a salvar a Israel por mi mano, dame esta otra señal. Deja que todo esté mojado, que todo esté humedecido, que todo haya recibido la lluvia y solamente mi vellón quede seco. ¿Cuál pudiera ser el motivo de una petición semejante? Sino precisamente aprender esto que, por ejemplo, Jeremías, el solitario profeta Jeremías, experimentó tantas veces durante toda su vida. Y quisiera retomar este pequeño pasaje en Lamentaciones. ¿Qué cosa está diciéndole Jeremías a Dios? Acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Acuérdate, acuérdate. Y no es que Dios no recuerde, no es que Dios no nos tenga en mente, pero nosotros en ocasiones pensaríamos que Dios nos ha olvidado, que no se acuerda de nuestras peticiones, que hemos traído delante de Él vez tras vez alguna cosa que pensamos necesitar o que necesitamos realmente, y parece que Él no nos escucha. O esta soledad que en ocasiones algunas personas llegan a experimentar por corto tiempo o por largo tiempo. La verdad de las cosas es que la verdadera soledad no todo el mundo la conoce. La soledad, mencionaba alguna vez, es como una dama gris. No es blanca, no es negra, es gris. Nadie que no la ha experimentado sabe realmente de qué se trata. Cualquier ser humano puede haber dicho, he estado solo, me he sentido solo, por ratos, en cierto grado, en cierta medida. Pero la verdadera soledad, la soledad en compañía, la soledad profunda, no todo el mundo llega a experimentarla. Y cuando alguien ha llegado a conocerla, la reconoce en otros, invariablemente. Jeremías conocía la dama gris que se llama soledad, que puede empujar lo mismo al bien que al mal. Lo mismo nos puede empujar a buscar a Dios que buscar otra cosa. Jeremías lo conocía y le dice a Dios, acuérdate. Y después de decir algo más dice, esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. ¿A qué cosa voy a reducir el pensamiento de mi alma? ¿A qué cosa voy a reducir el sentimiento de mi corazón? A pesar de la soledad, de la falta de comprensión que lo rodeaba por todas partes, le pusieron como mote el profeta llorón. Y en realidad el tema no es Jeremías, pero ¿por qué el profeta llorón? Porque desde su juventud fue llamado por Dios para gritarle al pueblo, el amor de Dios te está esperando. Y lloraba por su pueblo. Puede uno suponer a Jeremías llorando por las calles, como dice que hacía, y gritándole al pueblo, vuélvete a tu Dios, arrepiéntete, deja los ídolos a los cuales sirves sin darte cuenta de qué cosa estás sirviendo, vuélvete a tu Dios que te ama. Y la gente volteando en la cama o cubriéndose la cara con la cobija y diciendo, ahí va otra vez ese gritón, ahí va otra vez ese llorón. Sí, lloraba por el pueblo hasta que Dios escuchó sus lágrimas. Todo otro tema, claro, Jeremías es todo otro tema. Pero aún en medio de la mucha angustia que lo rodeaba y de las muchas cosas que tuvo que padecer, puesto en un pozo en el que se hundió, en el lodo, por decir la verdad y en fin, en medio de todas las cosas que sufrió y de sus soledades, se levanta el grito de Jeremías, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y sale el grito de triunfo. Todo
en derredor parecía tener prosperidad de muchos tipos. Sin embargo, Jeremías se veía perseguido, humillado, ofendido, casi destruido, pero estaba profundamente arraigado en su confianza en Dios y en su amor por Él. Cierto, padecía la sequedad del alma porque no sentía ni siquiera la presencia de Dios así de cerca como otras veces. Y sin embargo, a pesar de todo, se aferraba a Él. La palabra de Dios está llena de ejemplos de gente totalmente solitaria, muchas ocasiones con una sequedad externa aparente, con el conocimiento profundo de la lucha que se libra en el alma humana cuando siente, piensa, cree que no es oído, aunque en el fondo del espíritu sabe la verdad y en eso confía. Por mencionar a algunos diríamos Noé. Noé en una época tan semejante a la nuestra. La época de Noé se caracterizó básicamente por la violencia, por el hurto, por el crimen. Con razón el Señor dijo cuando hablaba de los últimos días antes de su venida, como en los días de Noé. Cierto que estamos envueltos en violencia y en crimen, burla de las cosas de Dios, el hombre sintiéndose Dios mismo, o negándolo, olvidando su existencia. Y Noé solo en aquel mundo tuvo el valor de hacer algo que nadie entendía y nadie esperaba. Y por tantos años estuvo construyendo prácticamente solo el arca en la cual se salvaran él y su familia. Solo contra la burla, solo contra la risa de otros, solo en medio de la incomprensión. Aparentemente seco, pero estaba arraigado, como quiera que fuera, arraigado en Dios. O pudiéramos correr hacia Job, Job que se sentía totalmente desamparado e incluso desamparado de Dios, perdido todo, muertos aquellos a quienes amaba, incomprendido a ratos hasta por su propia esposa, que sin embargo se dolía de él. Casi preferiría verte muerto que verte en esa condición. Era en realidad la expresión de la esposa, aunque lo hubiera dicho de otra manera. Pero ahí estaba él. Su alma en un sentido estaba seca mientras los amigos venían a consolarlo, a decirle, lo más seguro es que tú tengas la culpa. Dios no se olvida de aquellos que caminan con Él. Y Job pensando, si yo caminaba con Él, ¿qué pasó conmigo? Y en medio de toda aquella soledad interna, de aquel abandono emocional, de aquella situación de dolor físico y de todos los demás tipos de dolor que el hombre conoció, se levanta a veces con esa fuerza para decir, aunque me matare, en Él confiaré. Y yo sé que después de esta prueba, saldré como el oro después que ha sido purificado por el fuego. Hay tantos otros ejemplos en la Escritura, tantos otros. Pero pudiéramos llegar al ejemplo supremo de todos, el Señor Jesús. Raíz de tierra seca, raíz de tierra seca. En alguna de las muchas profecías que hay en relación con Él, alguno de los salmos, que en realidad habla de Él, dice, gusano soy, y no hombre. ¿De qué tamaño habrá sido la soledad que padeció Jesús? Que tenía los discípulos, que tenía familia, que tenía seguidores, que tenía admiradores, que tenía tantas cosas. Sí, pero ¿en dónde podemos encontrar, incluso en toda la Escritura, el que alguien de veras hubiera entendido la profundidad del dolor que le causaba el pecado humano, del dolor que debe haberle causado el ver a los leprosos gritar por el camino? Inmundo, inmundo. Del dolor que tiene que haber sentido cuando vio la condición del ser humano, hundido y degenerado por el pecado. Y en un sentido, un alma profundamente sola, excepto por la inmensa, completa, profunda dependencia de Dios, el Padre. La inmensa, profunda, completa paz, sabiendo que el Padre estaba ahí. Sí, todo en derredor parece florecer algunas veces, menos lo nuestro, menos nosotros. Todos pueden parecer tener éxito, menos nosotros. Todos parecen tener la razón, menos nosotros. Todos parecen salir bien de sus situaciones, menos nosotros. El enemigo siempre está ahí para hacernos sentir. Tú recibes lo peor. Por supuesto que no es cierto.
pero no es otra cosa más que esta misericordia de Dios ayudándonos a que no importa de qué tamaño sea la sequedad del alma, el alma que se lleva a la era cuando queremos que Dios limpie el trigo que somos, que debemos ser. Y algunas ocasiones llena nuestra copa hasta rebosar, pero en otras ocasiones parece que solamente estamos secos. Sabemos que Él oye, pero sentimos como si nuestra oración no llegara más arriba del techo, como si rebotara o se tratara de un techo de metal que no puede penetrar. Y sin embargo, en medio de esa ausencia de sentimiento, sigue permanente, fuerte y firme la absoluta confianza, la absoluta certeza de la misericordia de Dios. Volviendo a Jeremías, mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Mi parte no va a ser ni el ser humano, ni las cosas que me rodean, ni lo que me entiende o lo que no me entiende. Mi parte, dijo mi alma dice, mi parte es Él. Y luego, en medio del dolor, grita y dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le buscare. Bueno es esperar callando, en la salud de Jehová. Bueno es al hombre si llevar el yugo desde su juventud. Bueno es Jehová. Nuevas son sus misericordias todas las mañanas. No importa la sequedad que usted sienta en el alma, Él está ahí de todas maneras. Y no es más que una oportunidad, otra vez una oportunidad de levantarse por encima de las circunstancias, de vencer por encima de las cosas que se ven secas, de vencer por aquello que parece prosperidad en derredor y solo sequedad en su alma. No se preocupe, confíe en Él, Él está ahí de todas maneras.